Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos platicando sobre algunas observaciones de sus trabajos de la prueba anticipada. No sé si quedó alguna duda de esto antes de que continuemos. ¿Tiene un documento qué? Ajá. Si quieres seguimos con la clase y después me plantea sus dudas. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer algunos comentarios sobre el otro trabajo que ustedes presentaron, el del proceso cautelar. Igual que en el otro caso, los memoriales ya están subidos a la plataforma de internet. Entonces ahí ven ustedes todas las observaciones que yo les hice. La idea aquí sería de que platiquemos de las principales. Es importante que tengan en cuenta que la calificación o la forma de calificar no es la misma para estos trabajos que para sus exámenes. En estos trabajos, en muchos de ellos por lo menos, hay serios problemas que si esto hubiera pasado en un examen se hubiera motivado una calificación bastante baja. Estos, como son los trabajos, y pues lo hicieron antes de que platicáramos de los temas, pues obviamente se les tiene bastante consideración en la calificación, pero no se van a confiar porque yo no califico así los exámenes. Es mucho más drástica la forma de calificar porque se supone que para entonces ya vimos los temas y además ya vimos estas observaciones, y la idea, como decíamos el primer día de clases, es que las cuestiones estas no se repitan. Entonces tenemos primero los trabajos sobre el embargo. En la página, si ya los vieron, están embargo 1, embargo 2, etcétera, y vamos a ir siguiendo ese orden. Entonces el primer trabajo sobre el embargo tiene una cuestión en principio relativa a cumplimiento de requisitos formales, los datos de identificación personal. En la parte del domicilio dijimos en su momento que para efectos del proceso y para efectos del cumplimiento de este requisito, domicilio hace referencia a una circunscripción departamental. No estamos hablando de un municipio y no estamos hablando de una dirección específica, estamos hablando de un departamento. Entonces en este caso decía que tenía su domicilio en el municipio de Guatemala y departamento de Guatemala. Eso no está bien, es solo el departamento de Guatemala. Luego aquí en el objeto de la comparecencia dice: comparezco ante usted, señor juez, con el objeto de promover embargo del bien inmueble, y describe ahí el bien inmueble. Ya algo adelantábamos la clase anterior. En el objeto de la comparecencia yo no tengo que hacer descripciones específicas, en este caso que es una providencia cautelar de sobre qué bien recae la providencia. Entonces en este caso que se pide el embargo de un bien, yo no tengo en esta parte que describir sobre qué bien va a recaer el embargo. Si fuera una intervención, no describo en esta parte sobre qué empresa recae la intervención, etcétera. Eso, por supuesto, lo tengo que describir porque el juez no puede adivinar, pero lo tendré que hacer más adelante en el memorial. En esta parte basta identificar qué tipo de gestión estoy realizando, que en este caso podríamos identificarlo como diligencias cautelares, providencias precautorias. Cualquiera de todas esas puede funcionar, y ya luego la clase específica de diligencia cautelar que estoy planteando, si es de embargo, de intervención, de secuestro o de lo que sea, y ahí nos quedamos. Lo mismo que pasa con las pruebas anticipadas, simplemente identifico que se trata de diligencias de prueba anticipada y el tipo específico de prueba anticipada, si es de declaración jurada, si es de exhibición de documentos, de exhibición de semovientes, etcétera. Pero también en el caso de las pruebas anticipadas no identifico qué bien se tiene que exhibir o qué semoviente, eso lo haré después. Las providencias cautelares, al igual que las pruebas anticipadas, siempre debemos promoverlas en contra de alguien, y esa persona en contra de quien la vamos a promover será, en el caso de las pruebas anticipadas, aquel que se supone que va a ser mi contraparte en el proceso futuro, y en el caso de estas providencias cautelares, el que se supone que va a ser el demandado en el proceso futuro. Hago esta distinción porque normalmente
las diligencias de prueba anticipada las promueve el futuro demandante. Y entonces sería exactamente lo mismo que el caso de las providencias cautelares, pero las diligencias de prueba anticipada sí las puede promover el futuro demandado. Si yo considero que voy a ser demandado en un proceso, podría plantear diligencias de prueba anticipada para ir preparando mi prueba para ese proceso futuro. Las providencias cautelares solo las puede plantear el futuro demandante y solo las puede plantear en contra del futuro demandado. En las diligencias de prueba anticipada, pues específicamente tenemos algún par de casos en los que la ley establece que si desconozco quién va a ser mi contraparte en ese proceso futuro, o no fuera habido, o no existiera, etcétera, entonces puedo pedir la citación a la Procuraduría General de la Nación. Por regla general sí voy a saber quién va a ser mi contraparte en ese proceso futuro, pero si no lo supiera, pues puedo hacerlo de esta forma, pidiendo la citación de la Procuraduría General de la Nación. En el caso del proceso cautelar, obviamente tengo que saber quién va a ser mi contraparte en el proceso futuro, porque la medida tiene que recaer sobre bienes de esta persona, o sobre la misma persona en el caso del arraigo. Entonces, siempre haré el planteamiento en contra de alguien. Entonces, esto debería decir: comparezco ante usted, señor juez, con el objeto de promover providencias cautelares de embargo en contra de fulana de tal. Luego llegamos en este memorial a la parte de la garantía. El tema de la garantía es fundamental en esta clase de trámites. Recordamos que el artículo 531 del Código establece en principio esa regla general de que cualquiera que pide una providencia precautoria es responsable de esta y debe resarcir los daños y perjuicios que se causen en algunos casos. Si la demanda es declarada sin lugar, si no plantea su demanda en los 15 días, etc. Entonces dice la ley que debe constituirse una garantía y la medida no se ejecuta si esa garantía no se presta. Y ya luego establece que establece unos parámetros con base en los cuales el juez debe fijar esa garantía. Y para tales efectos, dice la ley, yo le tengo que proporcionar 3 datos al juez. Primero, con claridad y precisión, qué es lo que voy a exigir del demandado. Segundo, cuál es la cuantía de la acción, dice, si fuera el caso. Esto atendiendo a aquello de que hay asuntos de valor indeterminado y asuntos de valor determinado. Y luego dice que también le tengo que indicar cuál es el título de la acción. Por título de la acción dijimos que estoy haciendo referencia a los hechos en los cuales me baso. Entonces, ya antes en el apartado de hechos en este memorial, habré hecho alguna relación a esos hechos, no tiene que ser tan extensa, porque esto no es la demanda todavía, y en esta parte, cuando esté cumpliendo el requisito, voy a hacer todavía una referencia más resumida al tema, pero tengo que indicarle al juez cuáles son los hechos en que me baso. Y con base en esos 3 elementos, el juez decide cuál es el monto de la garantía. En este caso dice: como garantía ofrezco seguro de caución por el monto de X cantidad de dinero. Aquí está específicamente indicada cuál es la cantidad de dinero, a lo cual equivale el 10% del adeudo que mantiene la señora fulana de tal con mi persona. Entonces esto no funciona de esta forma. Yo lo que tengo que hacer, insisto, es proporcionarle al juez esos 3 elementos que la ley me ordena, y con base en ellos y con los parámetros que la ley le da al propio juez, este determinará el monto de la garantía. Y el juez lo único que hace es determinar el monto de la garantía. ¿Cómo voy a prestar esa garantía? Es decir, si va a ser una hipoteca, si va a ser un seguro de caución, como en este caso, etcétera. Eso ya es decisión mía. El juez se queda en el punto de decir, para hacer efectivo, decreta la medida precautoria o la providencia precautoria, y luego dice, para hacer efectiva esta medida, el solicitante deberá prestar una garantía por la cantidad de tanto. Ya cómo fije yo esa garantía es mi problema. De hecho, podría tomar la decisión hasta después, una vez que reciba la notificación de esta resolución. Les decía yo que en la mayoría de casos lo que se hace es constituir un seguro de caución porque es más barato, pero si lo quiero hacer de otra forma, es decisión mía. Entonces, en esta parte no me corresponde a mí indicar cuál es el monto, y tampoco tengo por qué escoger en este momento
de qué forma voy a prestar la garantía, eso lo voy a hacer después. Entonces, no se menciona nada en lo relativo a la prestación de la garantía cuando se solicita cualquier medida cautelar. Totalmente lo contrario, sí lo tiene que mencionar. O sea, su memorial no está bien si usted no trata el tema de la garantía. Lo que pasa es que hay que tratarlo de forma adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Usted lleva su relación de hechos exponiendo más o menos qué fue lo que pasó y de dónde resulta esa pretensión que usted va a plantear en contra de esta persona posteriormente. Ya cuando agotó esa parte de los hechos, entonces incluye un párrafo que más o menos dice: en cumplimiento de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil, indico al señor juez lo siguiente: A, con claridad y precisión lo que voy a exigir al demandado, tal cosa. B, la cuantía de la acción, tal cosa. C, el título de la acción, tal cosa. Y ahí está cumplido ese requisito del artículo 531. Luego le tiene que dar tratamiento al tema en sus peticiones. Entonces, en sus peticiones, usted va a tener 2 o 3 peticiones formales, en el sentido de que se forme el expediente, que se tome nota de la dirección y procuración, del lugar para recibir notificaciones. Luego, como si fuera una demanda, usted pide que se admitan para su trámite las diligencias. Y ya después de esto, usted pide que el juez decrete la medida que usted está solicitando, en este caso el embargo sobre la finca tal. Y luego le pide que para hacer efectiva la medida, el juez fije la garantía que usted debe prestar. Entonces, en ese momento, pero usted simplemente le pide que fije la garantía. No determina usted cuál es el monto, porque eso le corresponde al juez. De hecho, si el asunto es de valor determinado, como se supone que era en este caso, la ley le da un parámetro al juez, entre el 10 y el 20%, el juez escoge. Entonces, usted simplemente le pide que fije la garantía. Usted ya antes, al final de su apartado de hechos, le dio los elementos que el juez va a tener que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que va a pedirle al demandado? ¿Cuál es la cuantía de la acción? ¿Cuál es el título? Con base en eso, el juez va a determinar el monto de la garantía. Entonces, en su petición, usted simplemente pide que se fije la garantía que debe hacerse efectiva para la ejecución de la medida precautoria. Y luego va a tener una siguiente petición, en donde le va a solicitar al juez que, una vez acreditado haberse constituido la garantía, le libre, en este caso que era un embargo de un bien inscrito en el registro de la propiedad, le libre el despacho correspondiente para la ejecución de la medida. Y se acabó. Entonces, son básicamente 3 cosas las que usted tendría que tratar con respecto a la garantía en el memorial. Al final de los hechos, cumplir el segundo párrafo del artículo 531. En sus peticiones, luego de haber solicitado que le decreten la medida, pide que le fijen la garantía. Y en una petición independiente, pide que una vez que usted acredite haber constituido la garantía, le libren su oficio o le libren su despacho según la medida que esté pidiendo. Luego, en el fundamento de derecho, ya dijimos que es un mal común en todos estos trabajos que no tiene subsunción, eso tienen que corregirlo. Nunca va a ser un fundamento de derechos la simple copia de unos artículos. Tal vez si fuera un memorial muy sencillito, donde estemos pidiendo la apertura a prueba en un proceso, o estemos pidiendo una certificación o una cosa por el estilo, es válido que no exista subsunción, pero fuera de eso, siempre, aunque sea un tema relativamente sencillo como estos, pues hay que hacer por lo menos una argumentación de un par de líneas de cómo ese artículo se adapta o se aplica a mi caso concreto. Luego, ya más o menos retomando lo que teníamos aquí con su compañero de las peticiones, todo bien hasta el punto donde se solicita que se admita para su trámite la presente solicitud. Luego, el memorial lo que tenía era una petición que dice que el juez tome nota de la garantía prestada. Y entonces ahí ya tenemos problemas. En principio, porque el juez no tiene que tomar nota, el juez lo que tiene que hacer es determinar el monto de la garantía que yo debo prestar. Y luego que para este momento todavía no he prestado la garantía, la voy a prestar después. Entonces, como le decía a su compañero, después de pedir que se admitan para su trámite las diligencias, tengo que pedir que se decrete la medida, en este caso el embargo. Después de eso, pido que el juez fije la garantía que yo debo prestar
para que se ejecute la medida. Y después de eso, debo pedir que una vez que yo le acredite al juez que ya constituí la garantía, me libre el despacho, en este caso, para la ejecución de esa medida. El siguiente memorial sobre el embargo en el objeto de la comparecencia. Dice, por este medio, en la calidad con la que actúo, comparezco a promover solicitud de medida precautoria de embargo. Eso no es lo más correcto, porque dijimos en su momento que el código hace referencia genéricamente a providencias cautelares. Y decíamos que cuando estas se presentan o se solicitan antes de la demanda, es lo que conocemos como el proceso cautelar, y cuando se solicitan dentro de la demanda es lo que conocemos como medidas precautorias. Entonces, en este caso, hacer referencia a que esto es una solicitud de una medida precautoria no es lo más apropiado. Esto sería una solicitud de una medida precautoria si ya tengo un proceso iniciado, ya presenté mi demanda con la que inicié el juicio ordinario o el sumario o lo que sea que esté planteando, y dentro de ese proceso le pido al juez que me decrete una medida precautoria. En ese caso sería apropiado el nombre. En este caso, como decíamos, nos puede funcionar diligencias cautelares, diligencias precautorias, providencias cautelares, cualquiera de esos nombres les puede servir. Proceso cautelar, si ustedes quieren. Luego siempre revisen la concordancia entre los hechos que están planteando, de tal manera que su memorial tenga una secuencia lógica. En este caso, en el apartado de hechos dice: el 8 de enero del año 2020, en mi calidad de administrador de tal sociedad, a través de la escritura pública número tal, autorizada el 1 de enero del año 2020. Es decir, dice que algo pasó el 8 de enero a través de una escritura celebrada el 1 de enero, una semana antes. Entonces, obviamente, eso no tiene sentido, tendría que haber sido el mismo día. Al final, que es más o menos un mal común en estos memoriales, no tienen ese parrafito que les digo, al final de los hechos, no tienen este parrafito que les digo, en donde cumplo expresamente los requisitos del artículo 531. Ese básicamente, ese y sus peticiones que ya platicábamos aquí con su compañero, son en líneas generales los elementos que determinan si un memorial de estos está bien hecho o no. Si no cumplo con esos requisitos, estoy incumpliendo la orden expresa de una norma y por lo tanto el juez ni siquiera tendría que otorgar la medida que le estoy solicitando. En las peticiones de las pruebas anticipadas, no de estos procesos cautelares, de las pruebas anticipadas, decíamos que la regla general es que no hay peticiones de trámite y peticiones de fondo. La regla general es que solo hay peticiones de trámite y por lo tanto no usamos esos subtítulos de trámite y de fondo, porque a lo único que van orientadas las peticiones es a que se diligencie el medio de prueba que yo estoy pidiendo. Y siguiendo esa regla general, esto pasa desde la primera resolución. En la primera resolución, en las pruebas anticipadas, el juez le da trámite a la solicitud, le da trámite a las diligencias, y en esa misma primera resolución, que es una prueba de declaración jurada, prueba anticipada de declaración jurada, en esa misma primera resolución señala un día y hora para que la otra persona comparezca a absolver las posiciones. Si es una prueba anticipada de reconocimiento judicial, en esa misma primera resolución señala un día y hora para la práctica del reconocimiento judicial, y así con todas, salvo las 3 que se tramitan por el procedimiento de los incidentes. En esas, como se tramitan por el procedimiento de los incidentes, sí tengo que tener peticiones de trámite y peticiones de fondo. La petición de fondo va a ser en el sentido de que se declaren con lugar las diligencias y que en consecuencia se ordene la exhibición de aquello que yo estoy pidiendo. Es la única excepción a la regla. Fuera de eso, no tengo esa división en peticiones de trámite y petición de fondo. Aquí, en esto que conocemos como procesos cautelares, no hay excepción a la regla. No tengo peticiones de fondo, nunca. Solo son peticiones de trámite, por lo tanto no va el subtítulo de trámite y de fondo, simplemente las identifico como peticiones. Porque igual que pasa en la generalidad de las pruebas anticipadas,
desde su primera resolución, el juez atiende el asunto que yo le vengo a plantear. El juez en su primera resolución le da trámite a las diligencias, en esa misma primera resolución decreta la medida que yo le estoy solicitando, en esa misma primera resolución me fija la garantía que yo debo prestar para la ejecución de la medida. Ya después voy a tener que presentar un segundo memorial acreditándole al juez que ya constituyó la garantía, entonces me da mis oficios o mis despachos y se acabó. No hay un pronunciamiento de fondo. El juez no resuelve la controversia, no declara que yo tengo un derecho, no declara que la otra persona tiene una obligación, simplemente las diligencias se concretan a que el juez decrete la medida y que ésta se ejecute. En este caso también teníamos esa división entre peticiones de trámite y peticiones de fondo, que como les digo, no debe ir. Lo que sí le hace falta a este memorial es una petición en el sentido de que el juez le dé trámite a las diligencias. En todos los casos en los que pasa como en una demanda, que el juez conforma un expediente con la solicitud que yo le estoy planteando, en las diligencias de prueba anticipada, en estos procesos cautelares, en todos esos casos hay que pedirle al juez que le dé trámite, en el caso de una demanda, que le dé trámite a la demanda, y en estos casos que le dé trámite a las diligencias de prueba anticipada o que le dé trámite a estas providencias precautorias. Siempre hay que pedirlo. Y luego en este caso no se le da tratamiento al tema de la garantía. Insisto, tengo que pedirle al juez que decrete la medida, luego le tengo que pedir que me fije la garantía que yo debo prestar para que se pueda ejecutar la medida, luego le tengo que pedir que una vez que yo le acredite que ya constituye la garantía, me libre el oficio o el despacho que sea necesario. Con este memorial por ahí estaríamos. ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, digamos, nosotros hacemos peticiones, tenemos peticiones de trámite, solo peticiones. Solo peticiones. Peticiones. Ajá. Y lo que usted ha dicho, se forma el expediente, y luego mencionó que se admita para trámite, que se decrete la medida de embargo, para hacer medida efectiva la garantía, pues, para hacer efectiva la medida, pues, exige la garantía que se debe prestar. Y no sé, esto que me queda duda a mí es, una vez acreditada la garantía, le libre el despacho correspondiente para la ejecución de la medida. ¿Está bien así? Sí, una vez acreditado haberse constituido la garantía. Y solo en eso que usted mencionó, le hizo falta un par de peticiones formales. Usted mencionó que se forme el expediente, por supuesto es lo primero que vamos a pedir. Si estoy ejercitando alguna representación, le tengo que pedir al juez que reconozca esa representación. Luego le tengo que pedir que tome nota de la dirección y procuración y el lugar para recibir notificación. Y hasta después de todo eso le pido que admita para su trámite las diligencias. Dígame. Una pregunta, por ejemplo, en el caso de las rayas, cuando hay que prestar garantía, ¿cómo se fijaría ahí la cuantía de acción? Lo que pasa es que su acción siempre va a ser la misma, porque la acción, vamos a ver, la ley lo que le dice es, usted tiene que darle al juez, proporcionar al juez 3 elementos. Primero, con claridad y precisión, qué es lo que va a exigir del demandado. Entonces, ¿cuál es la pretensión que usted va a hacer valer en ese proceso futuro? Entonces, si usted va a plantear una demanda de divorcio, o va a plantear una demanda de nulidad de un negocio jurídico, o va a plantear una demanda de resarcimiento de daños y perjuicios, o de rescisión de un contrato, de resolución de un contrato, de lo que usted quiera. Entonces, básicamente, es como va a ser mencionado en el objeto de la comparecencia de su demanda que usted va a presentar después. No en este memorial, sino ya en su demanda de verdad que usted presente después, usted va a decir, señor juez, comparezco ante usted a plantear juicio ordinario de daños y perjuicios, juicio ordinario de divorcio, juicio sumario de rescisión de contrato, etc. Entonces, en la parte esta, en este memorial, donde usted dice con claridad y precisión qué es lo que va a exigir del demandado, sería más o menos eso. Luego la norma le dice que le tiene que indicar al juez cuál es la cuantía de la acción si fuera el caso. Es decir, en esa demanda futura, ¿cuál es su cuantía?
Y eso es exactamente igual independientemente de la medida que usted esté solicitando en este momento. O sea, no importa si está pidiendo arraigo, embargo, intervención o cualquier cosa. Si ese proceso futuro es de valor indeterminado, va a seguir siendo de valor indeterminado independientemente de la medida que usted esté solicitando. Y si ese proceso futuro es de valor determinado y lo que usted va a reclamar es 1.000.000 de quetzales, va a seguir siendo el mismo 1.000.000 de quetzales independientemente de si usted en este momento está pidiendo arraigo, embargo, intervención o cualquier otra cosa. ¿Algo más? Veamos siguiente trabajo sobre el embargo entonces. Primero, cuestión formal. Ya habíamos dicho en la clase anterior que la mención del documento de identificación personal no es necesaria. Si lo quieren hacer, pues no pasa nada, pero no es necesaria, no es un requisito legal. Luego, tenemos aquí en el objeto de la comparecencia. Dice: comparezco con el objeto de solicitar que se decrete como medida precautoria el embargo del bien inmueble y esté identificado cuál es el bien. Entonces aquí nuevamente tenemos dos problemas que hemos mencionado en los trabajos anteriores. Primero, no comparezco a solicitar una medida precautoria. Comparecería a solicitar una medida precautoria si ya estuviéramos dentro del proceso. En este caso, que es antes, diligencias precautorias, providencias precautorias, diligencias cautelares, providencias cautelares, cualquiera de esos nombres. Y luego, en esta parte del memorial, ahorita voy con usted, en esta parte del memorial no tengo que identificar sobre qué bien va a recaer la medida. Eso lo voy a identificar después. En esta parte solo la mención de que son diligencias, providencias cautelares o precautorias, lo que ustedes quieran, y de qué tipo, de embargo, de intervención, de secuestro, de lo que fuera. Y luego, siempre estas providencias cautelares, providencias precautorias, diligencias cautelares o diligencias precautorias, las promuevo en contra de alguien. En esta parte lo que deberíamos decir es: comparezco con el objeto de promover diligencias precautorias de embargo en contra del señor fulano de tal, y a los demás datos que tienen que ir por aquí, su residencia y el lugar donde puede ser notificado. ¿Qué manda? ¿Sí? Nuevamente, en este caso no se cumple con el artículo 531 del código. Insisto, al final del apartado de hechos debe haber un párrafo donde expresamente le digamos al juez: cumpliendo lo que ordena este artículo, le indico A, B y C. Luego, cuando impriman, siempre fíjense que no se les descuadren las hojas. Aquí entre esta página y la siguiente tenemos un problema, que no hay continuidad entre el texto que llevábamos y lo que sigue en la próxima página. Hace falta en este caso, ya en las peticiones, pedir que se admitan para su trámite las diligencias. Y luego aquí tenemos una petición que está de más. Que está de más por dos razones. Aquí se solicita, como dijimos, hay un par de peticiones formales que están bien. Luego hace falta pedir que se admitan para su trámite estas diligencias. Luego dice que sin audiencia de la parte contraria se decrete como medida precautoria, ya dijimos que no sería medida precautoria el nombre, el embargo de la propiedad del señor fulano de tal, la cual se encuentra inscrita, y están los datos de registro. Eso está bien. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil, se fije el monto total con el que deberá prestarse garantía suficiente para ejecutar la providencia solicitada. Esta petición está bien, es lo que les ha hecho falta a los otros trabajos. Más o menos en esta línea debería ser esa primera petición relativa a la garantía. Luego, de hecho, si nos saltamos la siguiente petición, dice que se libre el despacho correspondiente al registrador general de la propiedad a efecto de anotar el embargo del inmueble. A esta petición le hace falta el tema de que ese hecho de que el juez libre el despacho va a ser una vez que yo le acredite que ya constituye la garantía. Pero lo que iba en este punto es la que está aquí identificada como petición 5. Dice que como efecto legal del embargo se decrete la prohibición de enajenar el bien que sea embargado. Y aquí tenemos dos temas. Primero, dijimos
que esa prohibición de enajenar los bienes no opera cuando se trata de un bien inscrito en un registro público, porque en ese caso el embargo, como se materializa, es mediante una anotación en ese bien, y expresamente el Código Civil dispone que yo, o establece que yo puedo disponer de ese bien, con la única salvedad de que esta disposición va a ser sin perjuicio de aquel a cuyo favor se decretó la anotación. Entonces, en este caso en particular, que el embargo recaía sobre un bien inmueble, esa prohibición no aplica. Y luego, en los otros casos, cuando se trata de bienes que no están inscritos en un registro público, en los cuales sí aplica esa prohibición, no es necesario pedirlo, porque la norma lo que establece es el embargo apareja la prohibición de enajenar la cosa embargada. ¿Eso qué quiere decir? Es con natural al embargo, con el hecho de que el juez decrete el embargo, esto ya lleva implícita la prohibición y por lo tanto no hay que pedirlo. Y siempre hagan el cálculo de cuántas copias tienen que acompañar. Para efectos prácticos, ya cuando ustedes estén ejerciendo la profesión, en este caso, tenían que acompañar 2 copias, porque solo tenían una parte contraria, una persona en contra de quien estaban solicitando la medida, y la copia extra para el tribunal, y se acabó, son 2 copias. Entonces, para efectos prácticos, cuando ustedes estén ejercitando la profesión, si quieren acompañar 10 copias o 20 copias, no va a pasar nada. El problema lo van a tener si acompañan menos copias. Pero para efectos de clase sí me interesa a mí que aprendan ustedes a establecer cuántas copias deben acompañar. Entonces, en este caso, que me están acompañando 4 copias cuando deberían ser 2, si ya tenemos algún problemita. Dígame. Cuando, digamos, se acostumbran algunos memoriales, no sé si es algo correcto, es decir, acompaña duplicado y tantas copias. Está mal. Está malo para efectos del proceso civil. Es correcto en otros procesos, por ejemplo en el proceso laboral, que ahí deberían conformarse o se conforman los expedientes por duplicado. Aquí lo que la ley establece es, usted debe acompañar tantas copias como partes contrarias hay, y dice una copia adicional que utilizará el tribunal. Entonces, cuando usted, haciendo bien sus cálculos, en este caso dice, acompaño 2 copias, es una copia para mí como el afectado por el embargo y otra copia para el tribunal, y ahí está. Es el equivalente a lo que sería el duplicado en otro tipo de procesos. En este caso son 2. Y la del afectada. Exacto. Pero por ejemplo, si este bien lo tuvieran en propiedad 5 personas, usted tiene que acompañar 6 copias. Porque son una para cada uno de esos 5, más una para el tribunal. Luego tenemos el siguiente memorial que se refiere al embargo. Aquí sí tenemos un serio problema formal en el objeto de la comparecencia. En el objeto de la comparecencia indica, comparezco con el objeto de promover providencias cautelares consistentes en embargo de bienes inmuebles, hasta ahí va bien. Dice propiedad de fulano, lo correcto sería en contra de fulano. Digamos que todavía no está tan mal, pero luego ya tenemos un montón de datos que no deberían ir aquí y nos hacen falta un montón de datos que sí deberían ir aquí. Entonces dice que quiere el embargo sobre bienes inmuebles hasta el monto que alcance a cubrir la cantidad ejecutada. Aquí todavía no tenemos un proceso de ejecución. Detalla los bienes inmuebles identificables de conformidad con los registros de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y el Registro General de la Propiedad, sobre los que debe ordenarse el embargo, y está ahí un listado de los bienes, están los valores de los bienes, que ni siquiera es necesario en ningún caso en que se pida una medida precautoria. Y luego dice que se acompaña la certificación del historial completo de cada uno de esos bienes. Todos esos datos en esta parte del memorial no nos sirven. No solo no nos sirven, sino que están de más, está mal el memorial si lleva todos estos datos. Pero luego hay datos que sí eran necesarios y que no están por aquí. Si están usando sus teléfonos para ver los memoriales o tomar notas, perfecto. Si los están usando para chatear o cosas por el estilo, por favor, desistan del tema. Entonces, decíamos que hay varios datos que sí eran necesarios y que nos hacen falta. Tengo que indicar siempre el lugar de residencia de
el código dice el de la persona de quien reclama un derecho. En este caso no estoy reclamando específicamente un derecho, pero sí estoy tratando de afectar a una persona, entonces tengo que indicar el lugar de su residencia para cumplir con el artículo 61 del código. Luego, aunque todas estas providencias se decretan sin, dice la ley expresamente, sin oír a la parte contra quien se dictan, es decir, sin previa audiencia, sí hay que hacérselo saber después hay que notificarle. Entonces tengo que indicar un lugar donde se le puede notificar, exactamente como si esto fuera una demanda. Entonces, correctamente este apartado debería indicar: comparezco con el objeto de promover providencias cautelares de embargo. Si quieren lo de bienes inmuebles está bien, deberíamos dejarlo solo hasta embargo, en contra de fulano, quien reside en tal dirección y puede ser notificado en tal dirección, o de quien ignora el lugar de su residencia y puede ser notificado en tal dirección, exactamente como si esto fuera una demanda. Nuevamente, al final hace falta cumplir con el artículo 531 del código, al final de los hechos. Luego dice documentos que se acompañan, con el objeto de darle certeza a los hechos expuestos con anterioridad, junto a los siguientes medios de convicción. 1. Certificación del historial completo de la finca. Ya al principio me había dicho que eran 4 o 5 fincas, ahora solo me acompaña hacer el historial completo de una de esas. Pero sobre todo, lo que me interesa remarcar aquí es, como decíamos con las diligencias de prueba anticipada, las diligencias de prueba anticipada en las que se tramitan por el procedimiento de los incidentes, tengo que ofrecer prueba, porque dentro del trámite del incidente hay un periodo de prueba de 8 días. En todas las demás no. Pero dijimos, normalmente acompaño, sí los tengo, algunos documentos, como para que el juez tenga un mejor entendimiento de qué se trata el caso que le estoy planteando, o las diligencias que le estoy planteando. Lo mismo aquí. Aquí no hay un periodo de prueba, por lo tanto, en estricto sentido, no hay un ofrecimiento de pruebas, pero igual si tengo algunos documentos, los acompaño para que el juez tenga un mejor entendimiento del planteamiento y de la necesidad de la medida que estoy solicitando. El caso este en particular versaba sobre que me habían liberado un pagaré y luego no me habían hecho efectivo el pago. Entonces, acompañar certificaciones del registro de la propiedad o copias de certificaciones del registro de la propiedad cuando solicito una medida, lo puedo hacer, pero no es indispensable. Normalmente, o en la totalidad de los casos, podríamos decir, si yo le pido el embargo de una finca al juez, basta con que yo le proporcione los datos de registro y el juez libra el despacho. Lo que sí sería interesante acompañar aquí es como mínimo una fotocopia de ese pagaré, para que el juez se forme una mejor idea del asunto. Luego, en el fundamento de derecho, nuevamente tenemos el tema de la subsunción. Una simple copia de artículos nunca va a ser un fundamento de derecho. Pero aquí tengo más problemas con este fundamento de derecho. Dice, el Código Procesal Civil y Mercantil establece lo siguiente, artículo 239, medidas precautorias. Pero este artículo 239 del Código no se refiere en general a medidas precautorias. Se refiere a las medidas precautorias dentro del juicio sumario, y ni siquiera en cualquier juicio sumario, en el juicio sumario que se refiera sobre arrendamientos o desocupación. Entonces, obviamente, para empezar, esto ni siquiera es la demanda, y luego, aunque fuera la demanda, no sería una demanda que se refiriera a arrendamientos o desocupación, sino que se refiere al pago de un pagaré, o al cobro de un pagaré. Entonces, obviamente, esta norma carece totalmente de relación con el asunto. Luego en la petición dice por acá, la 3 de trámite, que se tengan por presentadas y se admitan para su trámite las presentes diligencias de providencias cautelares. Aquí le haría falta de embargo. Luego, tengo una petición en donde se solicita que se decreten las siguientes medidas cautelares: embargo de bienes inmuebles, está la identificación de esos bienes, hace falta la identificación de esos bienes. Dice, embargo de bienes inmuebles, propiedad de fulana de tal, hasta el monto que alcance a cubrir la cantidad ejecutada. Ya decíamos al inicio que aquí no tengo cantidad ejecutada, esto no es un proceso de ejecución.
Detallo los bienes inmuebles identificables de conformidad con los registros. Todo está muy bien, pero nunca indico en esta parte cuáles son los datos de registro de esos bienes. Y aquí es donde sí es necesario el dato. Entonces, en lugar de toda esa palabrería, lo que le debería solicitar al juez es que decrete el embargo sobre la finca tal, folio tal, del libro tal, o sobre las fincas tales, si es más de uno, ¿sí? Solo en esta parte, entonces no se coloca en la parte de cómo, pero en la petición. Sí, pero en la petición es fundamental. En los hechos debería mencionarlo también. En los hechos usted le narra al juez qué fue lo que pasó. Creo que este era el caso que versaba sobre un pagaré. Entonces, que libraron a su favor un pagaré, que el pagaré no es efectivo, que usted va a promover su acción cambiaria y que para garantizar las resultas de ese futuro proceso, usted pide que se decrete embargo sobre bienes del demandado y para el efecto que recaiga específicamente sobre este bien. Ya en los hechos identificó sobre qué bien debe recaer. Pero en la petición es fundamental, porque en la petición usted le debe solicitar al juez que decrete el embargo sobre la finca tal, folio tal, del libro tal, propiedad del señor fulano de tal. Si son varios, pues varios, pero debe identificar sobre qué bienes va a recaer el embargo. Si esto fuera una solicitud de intervención, debe identificar sobre qué empresa va a recaer la intervención. Si esto fuera un arraigo, debe identificar quién va a ser la persona arraigada y todos los datos de identificación que pide el decreto 15-71, etc. Entonces hace falta todo este montón de datos por aquí, los datos registrales del bien. Luego dice que se libren los oficios correspondientes, en este caso que es un embargo sobre bienes inscritos en el registro de la propiedad, no serían oficios sino despachos. Pero aquí no se le da tratamiento a el tema de la garantía. Como en todos los demás casos, tengo que pedir que el juez fije la garantía que yo debo hacer efectiva para que se ejecute la medida y luego le tengo que pedir también que una vez que yo acredite haber prestado la garantía, me libre este despacho. Y finalmente, tengo aquí una petición en la que se indica que se hagan las restantes declaraciones que en derecho corresponden. Esto jamás lo deben pedir. No importa de qué se trate su memorial, jamás debe incluir una petición en estos términos. Es una petición totalmente imprecisa. Como les decía en la clase anterior, si hay otras declaraciones que en derecho corresponden, yo como solicitante tengo que saber cuáles son y las tengo que pedir de forma expresa. No se trata de que el juez adivine qué más quería yo aparte de lo que le estoy solicitando. Tengo que, como dice la ley, la petición en términos precisos. Una petición en este sentido no es una petición en términos precisos. ¿Dudas hasta aquí? Sí. Tengo una duda al respecto de, en este caso, lo que usted mencionaba del pagaré, que si se incluía como prueba, solo una fotocopia o algo así, una fotocopia simple, legalizada. No, una fotocopia simple basta, porque como le digo, ni siquiera es propiamente una prueba, sino proporcionarle al juez más elementos como para darle certeza a los hechos que narré. El juez nunca va a valorar ese pagaré o a establecer si efectivamente existe un adeudo o no, pero va a tener más sustento mi solicitud si le aporto algunos documentos. Con una fotocopia simple es más que suficiente. Entonces, el último memorial sobre el embargo. Aquí, nuevamente en el objeto de la comparecencia, problemas que ya hemos visto en otros memoriales. Dice: respetuosamente comparezco con el objeto de promover medida de embargo. No sería medida, insisto, medidas precautorias o medidas cautelares cuando las solicito ya dentro de un proceso o como mínimo en la demanda. Aquí podría ser diligencias precautorias, diligencias cautelares, providencias precautorias, providencias cautelares, cualquiera de esos le sirve. Luego dice que es, digamos, diligencias precautorias de embargo de bien inmueble. Lo de bien inmueble lo podríamos quitar, dejarlo solo en embargo, pero luego me hacen falta todos los otros datos. En contra de quién, cuál es el lugar de su residencia, cuál es el lugar donde puede ser notificado. Luego tenemos una contradicción.
aquí en esta misma parte del objeto de la comparecencia. Después de que digo que comparezco a promover diligencias precautorias de embargo, se indica aquí: la solicitud de providencia de urgencia de embargo que promuevo se fundamenta en la siguiente relación de hechos. Esto no son unas providencias de urgencia. Providencias de urgencia, ya dijimos, no hace referencia a la urgencia, valga la redundancia, a la necesidad imperiosa que yo tengo de que me decreten una medida. Providencias de urgencia es un tipo específico de medidas de garantía, y es un tipo específico de medidas de garantía que solo es procedente cuando no me funciona ninguna de las expresamente establecidas en la ley. Si no me funciona el embargo, el arraigo, la intervención, el secuestro, ni la anotación de demanda, entonces, como providencia de urgencia, yo le puedo pedir al juez cualquier cosa que yo estime adecuada para preservar mis derechos. En este caso que estoy pidiendo un embargo, eso es excluyente de la posibilidad de una providencia de urgencia. Si el embargo me garantiza mis derechos, la providencia de urgencia no es procedente. Lo mismo a la inversa. Si la providencia de urgencia fuera procedente, es porque el embargo no me servía. Dígame. Una consulta que, por ejemplo, podría darse el caso de que además de solicitar una de las medidas precautorias que contempla la ley, en el mismo memorial yo solicité una, como dice usted, una providencia de carácter de urgencia que no está reconocida. Yo lo vi una vez nada más, pero no sé si está bien hecho. Vamos a hacer, aprovechando su pregunta, vamos a hacer aquí nuevamente una separación entre las pruebas anticipadas y esto que son las providencias precautorias. En las diligencias de prueba anticipada, la respuesta general a su pregunta sería no, porque son diligencias distintas, salvo cuando la ley expresamente lo permite. Entonces, por ejemplo, dice la ley: si yo planteo unas diligencias de prueba anticipada de declaración jurada, puedo pedir conjuntamente el reconocimiento de documentos. La ley me lo permite expresamente y entonces en un solo escrito puedo pedir ambas cosas. Pero no podría en un solo escrito pedir o plantear prueba anticipada de declaración jurada y de declaración de testigos, porque son dos cosas diferentes. Entonces deberían ser dos diligencias distintas. Solo cuando la ley lo permite expresamente podría hacerlo en un solo planteamiento, en un solo escrito. Ahora aquí, y siendo que no hay más que decretar las medidas y que éstas sean efectivas, la ley no establece expresamente algo al respecto, pero aquí no encontraría yo un problema en que, por ejemplo, su demanda posterior va a tener un tema que no se garantice con alguna de las medidas expresamente previstas por la ley y que por lo tanto usted necesite unas providencias de urgencia, pero que además sí tenga una parte de reclamación económica y que además usted necesite un embargo. Yo no vería un problema con que se pidan las dos al mismo tiempo, pero en pruebas anticipadas solo cuando la ley lo permita expresamente. Luego, nuevamente, al final de los hechos hay que cumplir el artículo 531 del Código, proporcionarle al juez los 3 datos para que me fije la garantía. En las peticiones hace falta pedir que se admitan para su trámite las diligencias. Y luego, nuevamente en este caso, no le dan tratamiento al tema de la garantía. Piden aquí que se decrete el embargo precautorio sobre la finca tal y que se libre el despacho. Pero nuevamente, con respecto a la garantía, siempre en estos casos yo debo incluir 2 peticiones. Luego de pedir que decreten la medida, tengo que pedir que se fije la garantía que yo debo constituir para que sea efectiva esa medida, y luego una siguiente petición en donde solicito que una vez acreditado el haberse constituido la garantía, me libren el oficio, el despacho o lo que sea necesario para la ejecución de la medida. ¿Qué mandan? Una vez acreditado el haberse cumplido o el haberse constituido la garantía. ¿Dudas de cualquiera de estos memoriales, no? Dígame.
Miremos, no sé si fue el último caso que vimos, pero alguno de los casos que vimos ahorita del embargo se refería a que a usted le habían librado un pagaré y luego ese pagaré no se había hecho efectivo cuando se presentó para el cobro. Entonces usted hace esa narración de hechos. Como le digo, no es necesario que sea tan extensa ni con una argumentación tan intensa, porque el juez no va a resolver algo al respecto en este caso, pero hay que informarle al juez de dónde se origina el tema. Entonces, en algunos cuantos párrafos, usted le explica al juez este tema de que le libraron el pagaré y que el pagaré no se hizo efectivo. Y entonces, ya el juez, para esos entonces, ya se formó una idea de que, obviamente, el juez conoce el derecho, pues, igual que usted como abogado en el ejercicio liberal de la profesión, cuando el cliente le plantea su caso, ¿usted sabe qué es lo que tendría que hacer? Pues el juez, siendo abogado, mientras usted le va informando de qué se trata el caso, se va formando una idea de qué es lo que usted va a plantear después. Pero la ley dice, hay que indicárselo con claridad y precisión, lo exige con esos calificativos. Debe indicarle con claridad y precisión qué es lo que va a exigir del demandado. Entonces, ya después de que le dio toda esa información y que el juez se formó una idea, por eso le digo, la ubicación correcta de este tema es al final de los hechos, usted ya se lo indica con claridad y precisión. Entonces usted dice, en cumplimiento de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 531 del Código, le indico al señor juez lo siguiente. Con claridad y precisión lo que voy a exigir del demandado. Promoveré en contra del demandado una acción cambiaria en la vía directa con el objeto de que se haga efectivo el importe del pagaré con tales datos por el monto de 100,000 quetzales. Ahí indicó usted con claridad y precisión qué es lo que va a exigir del demandado. ¿Cuál es la cuantía de la acción? Dice la ley. Entonces, ¿su asunto es de valor determinado o es de valor indeterminado? Es lo primero que tendría que establecer ahí. En este caso es de valor determinado. ¿Y cuál es ese valor? El valor del pagaré. La cuantía de la acción son 100,000 quetzales. Siguiente cuestión, ¿cuál es el título de la acción? Dice la ley. Y como decíamos, ahí la ley no se refiere al título ejecutivo. Entonces, al cumplir esto, en este caso lo que usted va a promover después, efectivamente es un proceso de ejecución. Pero al cumplir el requisito, usted no diría, el título de la acción es el pagaré tal. Sino que usted diría, el título de la acción, promoveré acción en contra del demandado, en virtud de no haber hecho efectivo el pago del pagaré tal. Entonces ahí tiene cumplimiento de esos tres requisitos. Son cosas muy puntuales, con las cuales quede expresamente indicado que usted cumplió con esos tres requisitos. Porque a lo mejor de pasada, con toda su narración de hechos, podría el juez más o menos entender cada uno de esos temas. La idea es dejárselo totalmente claro al final de los hechos para que no exista duda de que usted cumplió con el requisito que la ley establece. Luego platiquemos sobre los memoriales que se refieren a la intervención. Entonces, en el primer escrito que se refiere a la intervención, dice por acá el objeto de mi comparecencia. Por medio del presente comparezco para solicitar providencia precautoria consistente en embargo en carácter de intervención de establecimiento comercial, con el objeto de asegurar las resultas del eventual proceso de ejecutivo a entablar en contra de la entidad mercantil tal, por lo que para el efecto deberá notificarse a fulano de tal, administrador único y representante legal de la entidad tal, de quien desconozco su lugar de su residencia, pero puede ser notificado en X dirección. La cuestión no funciona como se está mencionando aquí. Yo la intervención, las diligencias precautorias de intervención, las planteo en contra de alguien. Ese alguien, siendo que lo que voy a pedir es una intervención, debe ser el dueño de la empresa mercantil que va a ser intervenida. En este caso es una sociedad que se llama Patitos de Cera Sociedad Anónima. Entonces yo indicaré, comparezco a promover diligencias precautorias de intervención en contra de la entidad Patitos de Cera Sociedad Anónima. Luego la ley dice que yo debo indicar
el lugar de residencia de la persona de quien reclama un derecho. Ya dijimos que en estos casos no precisamente estoy reclamando un derecho, pero sí estoy tratando de afectar a alguien. Ese alguien es la entidad Patitos de Cera Sociedad Anónima, no es su administrador único. Por lo tanto, cuando yo hago referencia aquí a el lugar en donde, para empezar, que alguien va a ser notificado, es la sociedad, no es el administrador. Cuando yo hago referencia a un lugar de residencia, es el lugar de residencia de la sociedad, no del administrador. Siendo una sociedad, podré decir que por su naturaleza carece de residencia o que por ser persona jurídica carece de residencia, pero la referencia que debo hacer es a la residencia de la sociedad, no del administrador. Y el lugar en donde puede ser notificado también es de la sociedad, no del administrador. Ya si la sociedad quiere comparecer a este expediente, pues seguramente lo hará a través de este administrador, aunque podría hacerlo a través del gerente o de un mandatario judicial o lo que ustedes quieran. Pero ese es tema de la sociedad. Yo pido unas diligencias o planteo unas diligencias en contra de la sociedad, indico cuál es el lugar de residencia de la sociedad y además indico el lugar donde puede ser notificada la sociedad. Ahí, en caso de que no sé, tuvo una residencia y no puede ser notificada a la sociedad, son las diferencias que usualmente permitiría en la sede social, ¿no? Sí, lo que pasa es que el requisito legal es residencia. La ley no dice, usted indica el lugar de residencia si es persona individual. Dice, residencia de la persona de quien reclama un derecho. Entonces, siempre debe hacer una referencia a la residencia. Entonces usted, si es persona individual, dice, desconozco el lugar de su residencia, o bien reside en X dirección. Si es persona jurídica, lo más correcto sería que usted indicara que por ser persona jurídica carece de residencia. Entonces ya cumplió con esa parte del requisito. Ahora, o con ese requisito, mejor dicho, un requisito totalmente independiente es el lugar donde puede ser notificado. Entonces, si es una persona individual, en la mayoría de casos, usted indica, si conoce el lugar de la residencia, podrá decir, fulano de tal, quien puede ser notificado en el lugar de su residencia ubicado en tal dirección. Son dos requisitos distintos, pero la dirección es la misma. Pero también, tratándose de personas individuales, pudiera ser un lugar diferente. Usted, digamos que esto fuera una demanda, usted me demanda a mí, conoce el lugar de mi residencia y entonces indica que fulano de tal, cuyo lugar de su residencia es tal, pero a lo mejor yo resido en Petén, y entonces es más complicado pedir el despacho o el exhorto para que me notifiquen en Petén, y trabajo aquí. Entonces, y usted su demanda la está planteando aquí, es más fácil notificarme aquí. Entonces usted podrá indicar, comparezco a promover demanda de tal cosa en contra de fulano, quien reside en tal dirección, y puede ser notificado en el lugar de su trabajo ubicado en esta otra dirección. Es perfectamente válido también. Ahora, en el caso de una persona jurídica, usted deberá indicar la sociedad tal, la que por su naturaleza carece de residencia o la que por ser persona jurídica carece de residencia y puede ser notificada en su sede social ubicada en tal dirección. Efectivamente, donde debería hacerse la notificación por regla general es en la sede social, pero eso sirve para efectos del lugar donde puede ser notificada. Para el otro requisito que es la residencia, siempre debo hacer referencia a la residencia. Entonces, no es válido que tratando de cumplir con ese requisito, yo indique que comparezco a promover diligencias precautorias de intervención en contra de la entidad tal que tiene su sede social en tal dirección. Ahí no hice referencia a la residencia y por lo tanto no cumplí el requisito. Luego, bastante más adelante en el memorial se indica de la medida precautoria a promover. Y por ahí tiene, al final de este apartado, indica, para los efectos de cumplir con todos los requisitos que la ley procesal establece, se otorgará a manera de garantía el 15% del valor total, que asciende a la suma de 228.750 quetzales, de lo que se reclama a razón del incumplimiento de la relación contractual. Nuevamente, como indicábamos con alguno de los otros trabajos, la garantía la fija el juez, no la fijo yo. A mí lo que me corresponde es dar cumplimiento al artículo 531, proporcionarle al juez esos tres elementos y ya es el juez el que la va a fijar. Yo lo único que hago es proporcionarle esos elementos y luego en la petición solicitarle que me fije la garantía.
Y luego en esa misma parte indica, se hace constar que la garantía se prestará a través de pago por consignación ante el juez de primera instancia competente del domicilio. Entonces aquí nuevamente tengo un par de problemas. Primero, la forma en que voy a prestar la garantía no la tengo que definir en este momento. Yo simplemente llego al punto de que en la petición le solicito al juez que me fije la garantía. Ya con la resolución en donde me fijan la garantía, yo decido si quiero constituir una hipoteca, si quiero comprar un seguro de caución, si quiero conseguir un fiador, una persona individual que sea mi fiador, cualquiera de las formas permitidas por la ley. De hecho, muchas veces esa es la redacción que utiliza el juez. Se fija en la cantidad de tanto que deberá prestarse en cualquiera de las formas permitidas por la ley, la garantía que debe constituir fulano. El hecho es que no lo tengo que escoger aquí. Pero además, el pago por consignación es una cosa totalmente distinta. El pago por consignación en lo que consiste es en que si yo soy deudor de alguien y se produce alguno de los supuestos que establece el Código Civil, como por ejemplo no me quieren recibir el pago o no localizo al acreedor, o etcétera, 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 hay varios supuestos que establece el Código Civil, yo hago el pago a través del tribunal. Entonces presento unas diligencias con el único objeto de que se tramite un incidente y producto de ese incidente el juez declare bien hecho ese pago. Pero aquí es al revés. Aquí lo que yo voy a querer en el futuro es que sea él el que me pague. Obviamente no puedo promover unas diligencias de pago por consignación. Lo haré en las formas permitidas por la ley, pero como insisto, esto ni siquiera lo escojo en este momento. Entonces en esa parte sí está, no está bien el tema. Luego nos vamos al fundamento de derecho. Y aquí en el fundamento de derecho me citan el artículo 37 del Código. Recordamos que decíamos que el Código de Comercio, en su parte final, tiene unas disposiciones derogatorias y modificatorias, dentro de las cuales expresamente está establecido que para la intervención de empresas mercantiles no aplica el artículo 37 del Código. Entonces eso nos servirá para los otros casos de intervención, cuando lo que se va a intervenir no es una empresa mercantil. Siempre cuando escriban el nombre del Código de Comercio, su nombre correcto es Código de Comercio de Guatemala. Para efectos de la clase lo mencionamos por rapidez solo como Código de Comercio, pero el nombre correcto es Código de Comercio de Guatemala. De hecho, me imagino que eso ya se los habrán explicado en alguna clase, el anterior a este sí se llamaba Código de Comercio, y de esa parte todavía está vigente un libro que es el que trata sobre derecho marítimo. Entonces en realidad cuando yo hago referencia a alguna norma del Código de Comercio, estoy haciendo referencia al código anterior, no al actual. Luego llegamos a la petición. En la petición tenemos temas formales, que se admita para su trámite las diligencias, está bien. Luego piden que se decrete la intervención de la empresa mercantil tal, propiedad de la entidad tal, hasta ahí va todo perfecto. Luego de todo esto solicitan que una vez decretada la medida precautoria solicitada se me extienda el oficio correspondiente. Entonces aquí ya tengo un problema. ¿Quiénes son los de este grupo? A ver usted, ¿oficio para qué? ¿Hacer el registro? ¿En dónde? ¿Alguien más del grupo? ¿Usted del grupo? Ajá. Tenía duda porque tengo entendido que cuando se le nombra el cargo al interventor se tiene el oficio, ¿no? No. Y es que después, lo que decía Carlos es que en el mercantil se hace de del interventor. No del nombramiento, se hace una anotación de la medida. Pero entonces vamos separando por partes. Lo que pasa es que les pregunto esto porque la ejecución de una medida de intervención es un poco más compleja de lo que pasa con las otras. Por ejemplo, si es un embargo de un bien inmueble, simplemente me dan mi despacho, lo llevo al registro de la propiedad y se acabó. Si es un arraigo, simplemente me dan un oficio para la Dirección General de Migración o el Instituto de Migración, que ni siquiera han definido
en qué quedamos con eso, pero me dan mi oficio, lo llevo, me anotan el arraigo y se acabó. Ahora en la intervención pasan varias cosas. En el orden de las cosas, cuando el juez decreta una intervención, en la misma resolución en que decreta la intervención, nombra a un interventor. Según la ley debería fijarle también sus facultades, ya platicamos algo al respecto, en la práctica lo normal es que no lo haga, pero debería hacerlo y por lo tanto yo debería solicitárselo. Luego de esto, el juez le tiene que discernir el cargo al interventor. Entonces el interventor tiene que comparecer ante el juez documenta en un acta que le hace saber formalmente su nombramiento como interventor, le hace saber cuáles son las obligaciones inherentes al cargo de interventor y entonces le discierne el cargo, que es, pudiéramos decir, la confirmación de su nombramiento. Y entonces ya podemos pasar a la ejecución de la medida. Y para la ejecución de la medida pasan dos cosas que al final de cuentas están relacionadas porque ambas se refieren a la ejecución de la medida de intervención, pero son independientes entre sí. Una es la toma de posesión del cargo de interventor y otra es la anotación de la medida, como platicaron, como mencionaban sus compañeros por allá. La toma de posesión del cargo de interventor, ¿eso cómo ocurre? Un empleado del tribunal es designado por el juez para que acompañe al interventor, se haga presente en la empresa y tome posesión del cargo. Normalmente pues piden los libros de contabilidad, piden las chequeras, se le hace saber a los empleados del lugar que la empresa quedó intervenida, que este señor es el interventor, y entonces ya quedó en posesión del cargo. Un empleado del tribunal, depende sobre todo si el proceso o las diligencias se están tramitando aquí en la ciudad capital, porque si es en la ciudad capital no es precisamente un empleado de forma directa de este juzgado en donde estoy tramitando la cuestión, sino es alguien designado por el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces, como mecanismo interno entre el juez y el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, el juez le libra un oficio al director del centro, para que éste a su vez designe a uno de los empleados del centro y que sea este el encargado de darle posesión al interventor. Ese es un tema interno del organismo judicial, yo ni siquiera tengo que pedir que se libre ese oficio. Pero en ese caso lo que ocurre es un oficio, el mecanismo de comunicación ahí es un oficio. Si fuera en cualquier otro lugar donde no funciona el centro, entonces sí directamente es un empleado del tribunal, normalmente el notificador. Entonces el juez designa al notificador que le dé posesión del cargo al interventor y se acabó. Salud. Para esos efectos de la toma de posesión del interventor no se acostumbra, pero si yo ya estoy previendo que la cosa podría tornarse complicada, podría de una vez pedir el auxilio de la fuerza pública, el auxilio de la Policía Nacional Civil. Entonces, si necesito esto, tendré que argumentar, tendré que pedir expresamente que el juez ordene que la Policía Nacional Civil preste el auxilio, y entonces ahí sí pido un oficio dirigido al director de la Policía Nacional Civil para que preste el auxilio, que me designe unos policías para que sea efectiva la medida. Entonces ahí necesito un oficio. Como decíamos, ya luego de que el juez decretó la medida y yo constituí la garantía para la ejecución de la medida, tengo dos temas independientes. Uno es la toma de posesión del interventor, que es todo esto que platicamos, y otro tema es la anotación de la medida. En el registro mercantil se tiene que anotar la medida, porque dentro de las normas que regulan el registro mercantil en el Código de Comercio, dice que en el registro se deben inscribir varias cosas, y una de ellas son los gravámenes sobre la empresa. Y efectivamente la intervención es un gravamen que pesa sobre la empresa. Por lo tanto, hay que anotar esto en el registro mercantil. Sobre todo hay que anotarlo, porque recuerden ustedes que en todos los casos en los que hay intervención de un registro público, la operación registral hace que se presuma el tema
de conocimiento público y además hace que el tema tenga efectos frente a terceros. Porque si yo solo atendiera el tema de la toma de posesión del cargo del interventor, la intervención podría funcionar. El juez normalmente no me va a poner algún pero al respecto, el interventor va a poder tomar posesión de su cargo, pero luego alguien más podría también ser acreedor de esta misma sociedad y por lo tanto pedir la intervención de la misma empresa. Y siendo así, a lo mejor este otro si pide la anotación de esa intervención en el registro mercantil y si yo no la pedí, pues los temas registrales que ustedes ya conocen. Primero, si no hay inscripción o no hay operación registral, no hay afectación a terceros. Y luego, primero en tiempo, primero en derecho. El primero que haga su anotación en el registro mercantil es el que va a tener el privilegio. Entonces, siempre habría que atender el tema ese de la operación registral. Pero siendo una operación registral, el medio de comunicación que va a tener el juez con el registrador no es un oficio, es un despacho. Entonces, lo que tendría que pedir es que se libre el despacho dirigido al registrador mercantil general de la República para la anotación de la intervención, y entonces ya está adecuada mi petición. ¿Estamos claros de ahí? ¿Sí? Estos despachos se distribuyen a cosas interesadas, ¿verdad? Sí. A ver. No me quedó claro, yo tengo que pedir únicamente la recibo de una vez la petición que se libre el despacho dirigido para el registrador del registro mercantil de la anotación de la intervención. Sí, por supuesto. ¿Se pide? Sí. ¿Se pide, verdad? Sí. Por supuesto. Sí. Tiene que seguir la misma secuencia que en todas estas diligencias cautelares. Es decir, usted pide, formula una petición en el sentido de que le decreten la medida. En este caso, que se decrete la intervención sobre la empresa tal, propiedad de la entidad tal, y que se nombre al interventor, para lo cual propongo a fulano de tal. Y en esa misma petición pide que el juez le fije sus facultades al interventor. Luego tiene una siguiente petición, en la que se solicita, que de hecho es el otro tema que hace falta en este memorial, el tratamiento de la garantía. Entonces tiene una siguiente petición en la que solicita que le fijen la garantía necesaria a efectos de que se ejecute la medida. Y luego tiene una siguiente petición en donde solicita que, una vez acreditado el haberse constituido la garantía, se ordene la ejecución de la medida de intervención. En esa parte no pide usted oficio, despacho ni nada por el estilo, porque la ejecución de la medida de intervención va a ser la toma de posesión del cargo por parte del interventor. Entonces usted en esa parte simplemente pide que, una vez acreditado el haberse constituido la garantía, se ordene la ejecución de la medida. Luego va a tener otra petición independiente en la que solicita que se libre el despacho al registrador mercantil para la anotación de la medida. Como ven, es la misma secuencia, pero la ejecución de la medida de intervención es más compleja que las demás. Son dos temas distintos a los cuales hay que darle su tratamiento a cada uno. Ahí esa petición no correspondería en el lugar, primero porque no es oficio, sino tiene un despacho, la pagaríamos en el lugar siguiente, después de que se nombre al interventor y se le fecha para la funcionamiento de su cargo. Después, yo ya puedo pedir el despacho Ajá. para hacer la anotación en la República. También aquí mismo le puedo colocar que, para el caso de la toma de posesión, le digo textualmente que pues solicite el auxilio de la fuerza pública. ¿O no es necesario? No es necesario. En la mayoría de casos no se pide. Normalmente lo que ocurre es que usted simplemente pide que se ejecute la intervención, y si que hay de casos a casos, que a mí personalmente nunca me ha pasado, pero yo sí he sabido de casos en los que cuando se llega a tomar posesión del cargo de interventor salen persiguiéndolos pistola en mano o cosas por el estilo. Entonces, si le pasa algo así, en la práctica normalmente usted presenta otro memorial indicándole al juez las complicaciones que hubo para la toma de posesión del cargo de interventor y pidiéndole que se ordene el auxilio de la fuerza pública.
Ahora, si usted desde el principio ya considera que van a existir problemas, podría desde este momento, primero en la parte de los hechos, en donde indica que para garantizar lo que usted va a pedir después, solicita una intervención sobre la empresa tal, en esa misma parte podría hacer referencia a que ante el temor de que existan actos de violencia por parte del dueño de la empresa, solicite el auxilio de la fuerza pública y ya luego en sus peticiones lo puede solicitar, que se libre ese oficio. Pero usted puede decidir qué peticiones tomar y qué peticiones no cuando se retira el fondo. Por ejemplo, si Siempre. tiene una petición de fuerza pública, pero en intervención puede decirle, tengo la intervención, pero no la fuerza pública. Sí, totalmente. Que de hecho ahí no estamos hablando de temas de fondo. Recordemos que en estos casos nunca hay peticiones de fondo. Pero sí, cualquier cosa que usted le pida al juez, el juez tiene que tener esa función de calificación de la procedencia de su petición para definir si la otorga o no la otorga. Y finalmente, aquí en la antefirma, primero habían escrito a ruego del presentado quien de momento no puede firmar yo en su auxilio, luego lo testaron y escribieron en mi auxilio. Pero recuerden que cuando yo soy el solicitante y además soy el abogado, la antefirma es diferente. La antefirma debería ser por mí y en mi propio auxilio, para que la firma valga doble. Si solo voy a escribir en mi auxilio, tendría que tener mi firma simple, después en mi auxilio y otra vez mi firma y mi sello, que no tiene sentido. Entonces solucionamos el tema con una antefirma diferente, por mí en mi propio auxilio, y entonces la firma vale como solicitante y como abogado. Cuando se refiere a la intervención y al embargo con carácter de intervención, Son sinónimos. son sinónimos, pero Sí. no, pues por obvia razón no son la misma cosa. No, son sinónimos. Sinónimo es que es lo Sí. mismo. Ah, ok, va, eso. Entonces, sí, en mi fundamento de derecho, sí puedo colocar las dos y ¿Qué dos? la intervención y el embargo con carácter de intervención. ¿Pero a qué se refiere con eso? ¿Al 529 del procesal civil y al 661 del Código de Comercio? Sí, los dos son su fundamento de derecho. Y esto usualmente se pide en contra de sociedades. porque son- No necesariamente. Siempre que sea un dueño de una empresa mercantil. Entonces, como decíamos, una sociedad mercantil siempre es dueña de por lo menos una empresa mercantil. Ahora, una persona individual puede o no ser dueño de una empresa mercantil. O sea, yo a lo mejor, siendo persona individual, puedo ser dueño de un taller de vehículos o de una tienda o de un almacén de ropa o de lo que usted quiera. Entonces, estoy inscrito formalmente como comerciante individual en el registro mercantil. Tengo inscrita mi empresa mercantil en el registro mercantil y entonces si usted me quisiera demandar a mí, puede pedir la intervención sobre esta empresa mercantil que es de mi propiedad. Y sin pedir la anotación de la demanda en el registro mercantil. porque La anotación de la demanda es otra cosa. No me mezcle cosas. La intervención, no, es que vamos por partes. La anotación de la demanda es una de las providencias cautelares que establece el Código. La anotación de la demanda solo opera cuando se demanda la constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, es la regla general, pero dice también sobre bienes muebles cuando haya un registro público. Entonces, por ejemplo, si lo que vamos a discutir en el proceso es quién es el dueño de esta empresa mercantil, usted puede pedir la anotación de demanda sobre esa empresa mercantil. ¿Qué manda? Es un bien mueble que está inscrito, usted puede pedir la anotación de demanda sobre esa empresa. Ahora, hay otras medidas en las que usted puede pedir una anotación registral, que no es la anotación de la demanda. Puede pedir la anotación de embargo. Por ejemplo, en todos los casos de embargo que vimos, todos los grupos plantearon
un embargo sobre un bien inmueble. Por lo tanto hay que hacer una anotación de embargo, pero eso no es anotación de demanda, es embargo. Y el embargo se cumple haciendo una operación registral que es una anotación. En este caso es una intervención, entonces también hay que anotar en el registro mercantil la intervención, pero es una anotación que se refiere a la intervención, no es una anotación de demanda. ¿Sí? Entonces, siguiente caso que se refiere a la intervención. Este se lo dirigen al señor juez segundo de paz del ramo civil del departamento de Guatemala. Primero, si es un juez de paz, no es del departamento, será del municipio y departamento de Guatemala. La regla general es que los jueces de paz tienen competencia territorial en un municipio. Hay excepciones a esa regla, pero en el caso aquí específico de la ciudad capital, así sería, que tendrían competencia solo en el municipio de Guatemala. Luego, alguien por ahí hablaba de cuando el demandado, en este caso la persona en contra de quien se plantean las diligencias, es una sociedad. Y entonces, el tema de que hay que notificarle en su sede social. Y decíamos, sí, pero tengo ahí dos requisitos distintos. Uno es la referencia al lugar de la residencia y otro es el lugar donde puede ser notificada esta persona por primera vez. Entonces, la sede social me sirve para el segundo requisito, para el lugar donde puede ser notificada por primera vez, pero aparte tengo el tema de la residencia y eso no me lo sustituye la mención de la sede social, que en este caso indica que es en contra de la sociedad tal de la que desconozco el lugar de su sede social. Ese no es el requisito legal. El requisito legal es la referencia al lugar de su residencia o la circunstancia de ignorarlo. En el caso de una persona jurídica, puedo cumplir indicando la que por ser persona jurídica carece de residencia. Ya cumplí ese requisito. Ahora me toca el requisito del lugar donde puede ser notificada y entonces puedo mencionar la sede social. Por su naturaleza carece de residencia, por ser persona jurídica carece de residencia, pero puede ser notificada en su sede social ubicada en tal dirección. Luego, temas de redacción. En varias partes del memorial se hace referencia al demandado. Todavía no tenemos un demandado aquí. Por ejemplo, aquí también indica que mi representada tal reclama judicialmente la cantidad de tanto. Todavía no hay una reclamación, eso lo voy a hacer en el futuro, en el proceso futuro. Luego tengo en este memorial un último párrafo que indica de la necesidad de la medida de garantía. Por tal razón y efecto de poder iniciar una demanda posterior por la naturaleza del caso y tomando en cuenta que la empresa no tiene bienes inmuebles, la empresa no puede tener bienes inmuebles, la empresa es un bien, la sociedad no tiene bienes inmuebles que puedan servir de garantía, me es imperioso solicitar al señor juez la pronta intervención de la entidad demandada. Dijimos, la intervención de una sociedad mercantil jamás la puedo pedir. Puedo pedir la intervención de la empresa que es propiedad de la sociedad. Y luego se hace referencia a una entidad demandada. Todavía no existe entidad demandada porque esto no es una demanda. En esa parte o a continuación de esto, nuevamente nos hace falta el cumplimiento del artículo 531 del Código. Eso que no se les olvide porque es lo que determina en esencia si este memorial está bien o no. En el fundamento de derecho nos hace falta el artículo 661 del Código. Esta cuestión se quedó sin batería, préstame su memorial solo para terminar la explicación. Gracias. Entonces nos hace falta el artículo 661 del Código. Luego, formas de las peticiones. Se solicita por aquí que se agregue a sus antecedentes el presente escrito y se dé el trámite correspondiente. No hay antecedentes. Con este memorial voy a pedir que se forme el expediente respectivo. Luego piden que se decrete, hacen falta los temas formales, que se tome nota de la dirección de procuración, que se tome nota del lugar para recibir notificaciones. En este caso creo que el memorial se plantea en representación de una sociedad. Efectivamente, tengo que pedir que se reconozca esa calidad. Luego,
hace falta también que pidan que se admitan para su trámite estas diligencias. Y entonces aquí tiene una petición, que se decrete el embargo con carácter de intervención sobre la entidad tal. Insisto, la sociedad mercantil no puede ser objeto de una intervención, tengo que pedir el embargo sobre la empresa que es propiedad de esta sociedad. Luego no le dan tratamiento al tema de la garantía. Insisto, como en todos los demás casos, tengo que tener dos peticiones relativas a la garantía. Una, que me fije en la garantía que debo constituir a efecto de que se ejecute la medida, y otra, que una vez acreditado de haber constituido esa garantía, me libren los oficios, los despachos o lo que sea necesario. En este caso son dos cosas: se ordene la ejecución de la intervención y me libren el despacho al registro mercantil para la anotación de la intervención. Y nuevamente en este caso hacían una referencia al artículo 37 del Código Procesal Civil y Mercantil, que no es aplicable porque se trata de una empresa mercantil. Gracias. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué manda? Ajá. Ajá. En las demás sí, en las demás, si es un embargo, si es un arraigo, en las otras, usted pedirá que una vez acreditado haberse constituido la garantía, se libre el despacho correspondiente o se libre el oficio correspondiente. En esta, que el tema es un poco más complejo, usted pedirá que una vez acreditado el haberse constituido la garantía, se ordene la ejecución de la intervención, y en una petición independiente solicita que se libre el despacho al registrador mercantil para la anotación de la medida. En el secuestro también sería un poquito diferente, porque en el secuestro no hay una anotación. Entonces usted pedirá que una vez acreditado el haberse constituido la garantía, se ordene la ejecución de la medida. Y muchas veces en el secuestro sí se pide el auxilio de la fuerza pública, porque hay que irle a quitar físicamente el bien a la persona. Entonces ahí pedirá que se libre, aparte de pedirle que se ordene la ejecución de la medida, que se libre el oficio dirigido a la Policía Nacional Civil para que preste el auxilio de la fuerza pública. Los veo la próxima clase entonces.